Buenos días a todos y a todas. Un saludo cordial de bienvenida para prestar también a nuestra Iglesia el servicio de todos en este itinerario de orden sinodal en que estamos participando. Muchas gracias por vuestra presencia, también por vuestro trabajo, aquí y en los lugares donde os encontráis. Permitidme solo subrayar lo siguiente. Hay una serie de palabras que nos están indicando lo que significa el trabajo que ya desde hace tiempo, por invitación del Papa, venimos desarrollando en nuestras diócesis. Ahora estamos reunidos formando asamblea o iglesia. Seguramente la significación más original de la palabra iglesia es justamente la reunión de los discípulos del Señor. Es importante el que nos encontremos. Evidentemente, no nos encontramos por capricho, pero es importante que nos encontremos. Pueden ser los motivos del encuentro múltiples, pero es importante que en el nombre del Señor nos reunamos, haciendo iglesia, haciendo asamblea, caminando juntos, siendo iglesia peregrina, escuchándonos y hablando, se construye también la comunidad que todos en el nombre del Señor deseamos ser en cada lugar concreto. Nosotros, aquí en Valladolid. En ese sentido, es importante el que, más allá del sacrificio que nos pueda costar a todos, el que un sábado por la mañana nos reunamos. Pero es importante la misma reunión, el compartir la fe, el mandato apostólico, la misión, las tareas, las pruebas, las esperanzas. En los primeros siglos de la Iglesia se acuñó una frase que seguramente es muy elocuente. Un solo cristiano aislado, nullus Christianus. Por definición, somos hermanos. Y la segunda indicación que quería hacer es la siguiente. Estamos reunidos en asamblea, en iglesia, en fraternidad en la fe, también en nombre de nuestra diócesis, representando a muchos, sirviendo a todos. Cuando estamos reunidos, no estamos simplemente reunidos por entretenimiento. Estamos reunidos para servir a los demás. En este sentido, cada uno de nosotros, según la llamada que el Señor nos va haciendo, estamos invitados a prestar este servicio. Ya se puede comprender, 500.000 cristianos, no podemos reunirnos aquí hoy, pero sí podemos reunirnos 200. Y es un servicio para nuestra diócesis. Y con esto, como hoy la finalidad no es simplemente el que unos hablemos y otros escuchéis, sino el que escuchemos todos, yo ya pararía mi saludo aquí ahora. Estamos reunidos como Iglesia para servir, para ayudar a otros cristianos en la fe. Muchas gracias.
nada, vamos a empezar con una lectura de lo que va a ser la síntesis que presentamos nosotros en la Diócesis de Valladolid, según el trabajo y todas las aportaciones que habéis hecho en todos los grupos. Entonces, empezamos según el esquema del propio documento que tenéis en la carpeta, con la introducción, relectura de la experiencia sinodal. Y esta primera introducción consta de 2 preguntas. La primera pregunta sería: ¿qué hitos, puntos de inflexión se han dado en el proceso? ¿Cuáles fueron las dificultades y sorpresas y los principales pasos que se dieron durante el proceso? Fortalezas, debilidades, actitudes, desacuerdos, como frutos del discernimiento realizado. Bueno, pues las conclusiones serían: el sínodo nos ha permitido ver que no estamos solos, que formamos parte de una comunidad. La alegría de compartir y revitalizar la fe, la vida y la pertenencia a la Iglesia. La acogida del sínodo ha sido desigual entre los creyentes. Principalmente las aportaciones han venido de grupos ya configurados y que colaboran habitualmente en las parroquias o movimientos. Una fortaleza ha sido la comunicación y entendimiento entre los referentes parroquiales. Este camino ha supuesto un aprendizaje y una relación interparroquial que se ha revelado necesaria a partir de ahora. Se ve oportuna la continuidad del proceso. El proceso sinodal ha generado la creación de estructuras sinodales. Se ha constatado una evolución en la percepción del proceso sinodal, desde una falta de motivación inicial por creer que la opinión no era importante o por indiferencia, a irse abriendo a los demás, siendo capaces de comunicar aspectos y pensamientos que no habían expresado hasta ahora. En una fase inicial hubo cierta desorientación en cuanto a la estructura del trabajo. Además, el vocabulario empleado en los materiales de trabajo ha supuesto un gran esfuerzo de comprensión, sobre todo para las personas mayores. Esta dificultad ha llevado a, en algunos casos, utilizar materiales adaptados respetando el sentido. Muchos participantes consideraban que la Iglesia era solo la jerarquía y no todo el pueblo de Dios. Se ha puesto de manifiesto la escasa participación de los jóvenes en el proceso sinodal. Se reconoce de forma generalizada cierta debilidad a la hora del compromiso del laico, faltando información. Ambos aspectos dificultan revitalizar una vida comunitaria. En cuanto a la relación vivida durante el sínodo entre párrocos y laicos, se señalan distintas situaciones. En algunos casos han sido los laicos los responsables del proceso, bien porque el párroco ha delegado, bien por dificultades de organización. En otras situaciones, los párrocos han animado el proceso. Otros no se han implicado en el proceso o no han animado a participar a sus comunidades. En otros, laicos, sacerdotes y consagrados han trabajado juntos. Dificultades. Se echa de menos la participación de movimientos laicales con gran implantación. Se constata que la Iglesia sufre rechazo por una parte de la sociedad. La segunda pregunta: ¿qué impacto creéis que ha tenido el proceso sinodal en la parroquia a nivel interno y a nivel global respecto al camino con el resto de la sociedad? En conjunto, se considera que la experiencia ha sido muy positiva, incentivando la labor en parroquias y movimientos. La vida religiosa indica que preocupa cómo actualizar el mensaje de Jesús en nuestro mundo de hoy. Preocupación por el envejecimiento y la falta de nuevas vocaciones. Entusiasmo y sorpresa al constatar que se cuenta con la opinión de todos. El impacto y su repercusión en la sociedad civil es escaso. Ha sido motivo de alegría la configuración de grupos específicos que se han sentido valorados y escuchados. Bueno, pues ahora vamos a dar paso al cuerpo de la síntesis. Simplemente nos habíamos indicado que veréis que hay algunas partes que están en negrita, es porque son aquellos aspectos en los que más se ha incidido en los diferentes grupos. Pues soy Carolina y vengo de la parroquia de San Pedro Apóstol Zaratán. Yo soy Antonio, arcipreste de los pueblos de alrededores de Valladolid y párroco también en Tudela y Traspinedo. Santiago Pascual, del Arciprestazgo Este y procediendo de la parroquia de María Auxiliadora. Fernando de Bonrostro, de la Unidad Pastoral de Santiago de Salvador y del Arciprestazgo Centro. Bueno, yo soy Carlos Durán y mi mujer que está por ahí es Elena Martín y somos los representantes, venimos de Villalba de los Alcores y somos los representantes del Arciprestazgo de Tierra de Campos. Bien, a partir de ahora vamos a presentar ya lo que es la segunda parte
que es el cuerpo de la síntesis. Antes de hablar del cuerpo de la síntesis, quería hacer un comentario general. Este documento es un documento como propiamente es su cometido, pues de síntesis. Recoge aportaciones muy diversas de muy distintas personas y con ideas evidentemente muy distintas una de otra. Cuando en este documento veáis, digamos, aspectos que os pueda parecer inconcretos, pensad que es simplemente porque son cuestiones en las cuales se ha producido un intercambio de ideas y queda todo abierto para seguir con la reflexión. Esto no es un proceso que, digamos, tiene un principio y un fin. Es un proceso que queremos que sea evolutivo y que sea el camino de la Iglesia del siglo XX. Bien, yo voy a exponeros las dos primeras partes de la síntesis. La primera es la idea de conversión personal y pastoral. De la conversión personal y pastoral yo destaco básicamente 5 ideas que están a lo largo de este documento. Rápidamente. Primero, la idea de una iglesia en positivo, una iglesia que sea solidaria, alegre y esperanzadora. Hasta ahora yo creo que hemos estado en una línea a veces pues de prohibir y de señalar lo que está mal. Aparte de señalar lo que está mal, lo fundamental hay que señalar lo que está bien. Vencer el mal con el bien, creo que lo decía Juan Pablo II. La segunda idea es optar por una iglesia de pequeñas comunidades. Hemos visto que en todos los sitios donde había grupos de trabajo, grupos parroquiales, grupos en los distintos carismas que ya venían trabajando, las aportaciones han sido mucho más fecundas, mucho más positivas. Tercer punto, la mayor valoración del lugar de la mujer en la Iglesia. Aquí veréis también que hay cierta inconcreción, hay posiciones de todo tipo, incluso alguno pretende la igualdad plena de la mujer en todos los ámbitos. En cuarto punto, la valoración de la vocación laical. Y no valoración de vocación laical como, digamos, un sustituto ante la falta de vocaciones para la vida consagrada. Una potenciación de la función del laico, sobre todo en cuanto nos va a servir para la presencia de la Iglesia en la vida pública a través de los distintos trabajos que cada uno tengamos. Y por último, modelos de gestión más participativos. Esto es, yo creo que la idea central de la sinodalidad, la Iglesia circular, lo que es tejer Iglesia. Este tejer Iglesia también hemos visto que hay distintas opciones. Se ha hablado claramente de potenciar la figura de los consejos, pero dentro de potencialidad de los consejos, algunos incluso proponen un modelo prácticamente asambleario. A lo mejor esto es, digamos, pues un modelo demasiado avanzado. La segunda parte, y ya para cerrar, son las experiencias significativas que se han detectado en nuestra Iglesia. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cuáles son, digamos, nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas que vemos? Como fortalezas en la segunda parte yo creo que hemos visto 2. Una, recogiendo la idea anteriormente que he dado. La de caminar juntos, laicos, consagrados y sacerdotes, se ha visto que es digamos, el gran valor que tiene la Iglesia. Y ese gran valor se concreta en mucha medida en lo que es la acción social de la Iglesia, que todos valoramos mucho. Este trabajar unidos promocionando una sociedad fraterna, solidaria e justa. ¿Cuál es la gran amenaza que estamos viendo? La gran amenaza fundamentalmente es la indiferencia religiosa de muchas familias. Digamos, el ambiente neopagano en el que estamos ahora mismo inmersos. Que ya digo, lo tenemos que ver como amenaza, pero también hay que verlo como oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Que es otra parte que no hemos trabajado a lo mejor suficientemente. Nuestros distintos carismas. Aquí hay una mención a la presencia de la vida consagrada con sus propios carismas. Actualmente sabemos poco quizá unos de otros. Cuanto más conozcamos unos de otros, quizá yo creo que podamos avanzar más
en esta tarea, ya digo, de tejer iglesia, de la sinodalidad. Muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que voy a decepcionar un poco en comparación con lo anterior, pero que digo que creo que voy a decepcionar un poco con respecto a la presentación anterior, pero bueno, seré mucho más sencillito. Nosotros, voy a plantear el punto tercero y el cuarto. El tercero es qué puntos de vista parecen haber tenido una fuerte resonancia. El primero de todos es un tema de lenguaje litúrgico, es decir, lo primero que se ha comprobado y constatado, veréis que todo el documento tiene partes que están subrayadas en negrita porque son las que más han obtenido el consenso de casi todas las cosas que se han presentado, es dificultad en comprender el significado de la Eucaristía y su lenguaje. Se necesita que éstas sean más vivenciales y participativas, adaptadas al lenguaje y a la sensibilidad actual. Eso sí, sin perder su trascendencia. Esto además ayudaría a la participación de los jóvenes. Otro de los temas que también se ha suscitado es el adaptar las estructuras de gobierno de la Iglesia a un modelo más sinodal, que propicie una mayor participación en la toma de decisiones. En este sentido, hemos, como bien ha indicado antes Santiago, tenido desde el planteamiento de los consejos consultivos a los consejos deliberativos, es decir, que se entiende que desde determinado punto de vista nosotros tenemos que ayudar a los sacerdotes a tomar las decisiones, pero no, las decisiones, la responsabilidad principal entendemos que la tienen que tener ellos. Pero bueno, es un documento que se tiene que presentar como tal, ¿no? Hace falta un diálogo cercano entre Iglesia y sociedad civil, un diálogo entre fe y cultura y fe-ciencia que nos aproxime a la realidad actual, tratando de hacer propuestas en positivo, como también ha salido en el punto anterior. Es decir, no tenemos que decir esto no, que a veces será necesario, pero sí proponer cosas en positivo para ir avanzando. Una vez más, la preocupación por el reconocimiento de la misión de la mujer en la Iglesia. Desarrollar una actitud acogedora ante las personas de diferente condición sexual y los nuevos modelos de familia. No creo que estemos descubriendo nada nuevo porque es una situación que ya lleva años dándose entre nosotros. La acción social de la Iglesia nos merece una alta valoración. Valoramos los grandes tesoros que tiene nuestra Iglesia, el apostolado y misioneros dispuestos a salir al encuentro de las necesidades de los más frágiles, tanto en lugares apartados como en las periferias de nuestras ciudades. Y todos conocemos casos en nuestra ciudad, ¿no? Y la justicia al servicio de los pobres hace necesario participar en el debate político, manifestando nuestro compromiso, pero sin entrar en el juego de la polarización partidista. A la luz, y veréis que esto está en negrita, de la doctrina social de la Iglesia, hacer propuestas justas de nuevos modelos de producción y consumo. Sobre el cuarto punto, ¿qué ha inspirado el Espíritu Santo a la comunidad con respecto a la realidad actual de la sinodalidad en la Iglesia local, incluidas las luces y las sombras? Sale el primer punto como la necesidad de salir en busca de los alejados, que es una de nuestras riquezas precisamente, lo que hemos mencionado en el punto anterior. Necesidad de nuevos canales de comunicación de los laicos con la parroquia. No es tampoco nada extraño que mencionemos la utilización de los nuevos medios de comunicación y redes sociales, que más de uno de los documentos tanto de arciprestazgo como de cada una de las parroquias ha salido, y como medio de estar todos comunicados y poder tomar decisiones y conocernos unos a otros, ¿no? Siguiendo en esta línea, es necesario hacer realidad los consejos parroquiales, arciprestales y diocesanos. Se ha observado, pues efectivamente, que no en todas las parroquias hay un consejo parroquial. En casi todos ellos se ha llegado a la conclusión de que es necesario formarlo ya. En la mayor parte de las reuniones, por lo menos en mi arciprestazgo, se llegó a la conclusión de que sería conveniente desarrollar un consejo de arciprestazgo y, por tanto, también parece como un salto más lógico el tener un consejo también de laicos que fuera consultivo a nivel de diócesis. Mantener la relación y participación conjunta entre barrios y asociaciones vecinales, parroquias y diócesis, parroquias y movimientos, parroquias y colegios, entre congregaciones y parroquias y entre congregaciones y diócesis, para desarrollar un compromiso cristiano con la sociedad. Esto viene a cuento
que probablemente determinadas órdenes religiosas o algún movimiento laical tiene su manera de funcionar, que tiene todo el derecho del mundo, pero muchas veces hemos echado en falta una coordinación entre todos para que todas esas semillas no caigan en vano. Es decir, personas que pertenecen a determinado movimiento, cuando ya, por ejemplo, pertenecen a determinado grupo de colegio, cuando ya salen de ese colegio, hay veces que no se sienten arropados. Y de eso se trata precisamente, de encontrar una estructura que facilite la continuidad en la formación y en estar conectados unos con otros. Debemos proponer a los jóvenes iniciativas concretas de servicio y voluntariado, las cuales deben tener siempre acciones formativas cristianas. Es decir, el voluntariado ya sabemos que está inserto en todos nosotros, el echar una mano y ayudarnos unos a otros, pero siempre tendría que tener esa vertiente de formación y que esté siempre conectado al mensaje principal. Y debemos fomentar convivencias y momentos de encuentro antes y después de las Eucaristías, para crear lazos entre familias jóvenes y mayores. Esto también se ha observado como que es una forma de mejorar las relaciones entre las distintas personas de cada parroquia, para irnos conociendo. Trabajar el ecumenismo con las otras iglesias y con encuentros y acciones comunes más allá de la Semana de la Oración por la Unidad, esto es un tema evidente. Y las decisiones de la diócesis, esto es un punto que no está subrayado como tal, pero nos hemos visto en la necesidad de recogerlo, que las decisiones de las diócesis deben ser consensuadas y fruto de una mayoría participativa. Hasta aquí. Gracias. Bueno, a mí me corresponde hablaros de las conclusiones. La verdad es que todos los puntos son interesantísimos, pero a mí este me entusiasma porque realmente es lo que cientos de personas nos han trasladado. Lo que estáis viendo aquí es un compendio de muchísimas personas, que ha sido muy difícil hacerlo en una síntesis, como comprenderéis, pero esto es interesantísimo porque es lo que la gente está pidiendo que se haga en el futuro, ¿vale? Yo creo que es una valoración muy importante la que hay que dar a todo este mensaje. En el primer apartado, pues como veis, dice: ¿de qué manera el Espíritu Santo ha invitado a vuestra iglesia local a crecer en sinodalidad? Bien, pues aquí en resumen pues se ha visto que la necesidad de participación y formación del laicado, la valoración del papel de la mujer en la iglesia, ya ha salido antes y evidentemente es un tema que preocupa, participación y discernimiento especialmente a través de los consejos, celebraciones más participativas y cercanas, acercarnos y dar protagonismo a los jóvenes y diálogo con la sociedad. Aquí surge, en mi opinión, una de las palabras más importantes en este camino sinodal, que es la palabra diálogo. Es, yo creo, que la base fundamental sobre la que podemos construir este camino que hemos empezado. En el punto 2, ¿cuáles son los próximos pasos a dar en el camino de la sinodalidad en comunión con toda la Iglesia y con toda la familia humana? Pues ya veis que casi todos los capítulos están en negrita porque es muy importante lo que se ha trasladado en los diferentes grupos y arciprestazgos, ¿vale? Primero dice: abandonar el clericalismo en la forma de ejercer la jerarquía mediante los consejos y asamblea parroquial, para que sean consultivos, deliberativos y de participación en las decisiones. Todo redunda, como he dicho antes, en torno al diálogo. Potenciar los ministerios laicales y ayudar en las funciones habituales, pastoral, de enfermos, liturgia, etc. Celebraciones eucarísticas más participativas, activas y con un lenguaje más claro, sencillo y transparente, actualizado a los tiempos. Homilías más prácticas y vivenciales. Es decir, cuanto más acerquemos la realidad del Evangelio a las personas y más se comprenda, pues más conseguiremos avanzar especialmente en este camino de sínodo, ¿vale? Crear equipos de acogida en las parroquias que escuchen y se acerquen a las situaciones concretas de las personas o familias nuevas que llegan para favorecer su integración. Es decir, hay mucha gente desplazada y en general, por desgracia, hay mucho rechazo en la sociedad y todos deberíamos entender que todo el que se marcha de su país normalmente no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Entonces es muy importante que algo que no existe, que son estas figuras de acogida, surjan cuanto antes para que esas familias se integren y además se integren en la comunidad cristiana y vean lo que es realmente la cristiandad.
Formar y apoyar a personas para presidir celebraciones de la palabra en ausencia del sacerdote y diácono. Esta iniciativa ayudaría a vivir la fe en las zonas rurales. Pues, ¿qué voy a decir yo, que vengo de Tierra de Campos, ¿no? Pues me parece fantástica esta aportación que han hecho. Dar más protagonismo a las mujeres en las tareas de más responsabilidad de la Iglesia. Plantear el diaconado de las mujeres. Pues una realidad que preocupa y que yo entiendo que habría que afrontar efectivamente. Salir hacia los alejados, bien mediante nuevos métodos de primer anuncio que ya han demostrado su efectividad en otras diócesis y países, o bien mediante actividades acordes con la sensibilidad actual que abran al Evangelio. Pues ahí en alejados entra un montón de personas que ahora mismo se sienten distanciadas de la Iglesia por su orientación sexual, por su condición, porque vengan de otros países, como hemos dicho antes, es decir, hay que salir a su encuentro. Algunos jóvenes proponen adecuación del lenguaje, un mayor uso de las nuevas tecnologías, más actividades para ellos en las parroquias, hacer ameno y comprensible el mensaje del Evangelio, reforzar la catequesis de niños y jóvenes. Bueno, creo que está muy claro. Unificar las condiciones de recepción de los sacramentos, de forma que haya unidad en toda la diócesis. Bueno, esto es muy importante y un poquito va unido al mensaje que habéis oído antes de que haya esa interrelación para que no haya discrepancias y, como bien decías tú, que las semillas no se siembren en vano, ¿vale? Potenciar el trabajo en común entre profesores de religión y párrocos, importantísimo. Formación permanente de los bautizados en dinámica de proceso, teniendo un lugar muy importante la doctrina social de la Iglesia. Esta formación permitiría en muchos casos que los jóvenes a determinadas edades no se alejaran, porque nunca perderían el contacto con la Iglesia, tendrían además una base sobre la que fundamentar su acercamiento a la Iglesia. Reconocimiento a comunidades religiosas cuyo apostolado se centra en los enfermos, de una diaconía para poder administrar en nombre de la Iglesia el sacramento de la unción de los enfermos, dada la dificultad de encontrar a veces un sacerdote que pueda administrarlo. Bueno, pues esta es una realidad que preocupa y también hay que atender. Potenciar la misión laical en diversos ámbitos, cuidado de la casa común, en la economía, ciencia, política, migraciones, trabajo, en la acogida a los matrimonios rotos y vueltos a casarse, en los medios de comunicación, bueno, pues atendiendo a la realidad social que hoy nos toca vivir. Repensar el modelo de arciprestazgos y unidades pastorales, demasiado amplios y poco prácticos. Pues efectivamente, cuanto más dispersos estén los grupos en estas estructuras, pues más difícil será llegar a conclusiones positivas y realmente que sirvan para algo. Potenciar los departamentos de comunicación externa de la diócesis para dar mayor visibilidad a todas las iniciativas sociales y benéficas que realiza la Iglesia y a las personas que colaboran en ello. La Iglesia hace muchas cosas y muy buenas y tenemos que aprender a venderlas mejor. Mejorar la comunicación entre los obispos, la conferencia episcopal y el pueblo de Dios. Diálogo otra vez. Llevar a cabo proyectos intercongregacionales y con la diócesis. Bueno, pues siempre esto va a ser enriquecedor y nos va a ayudar a todos. Discernir los cambios de responsabilidades en las tareas parroquiales para que estos no sean vitalicios y haya relevos desde el respeto al trabajo hecho. Pues muy importante que todos colaboremos. Y ya vamos concluyendo. Elección de los obispos, que se incentive una mayor participación de representantes de la diócesis. Pues bueno, un poquito de democracia en eso quizá también vendría bien. Algunos plantean el estudio de las razones teológicas para el no sacerdocio de la mujer en la Iglesia. Pues otra realidad importantísima y que se echa falta. Algunos plantean el desvincular el celibato del sacerdocio. Bueno, pues una propuesta arriesgada, pero ahí está también. Hay mucha gente que ha abogado por eso. Y sobre todo pensando en la falta de vocaciones que hay ahora mismo. Promover una alternativa cultural cristiana real a la propuesta dominante actual. Pues un poquito lo que acabamos de ver en el punto anterior. Se hacen cosas muy buenas, se están haciendo cosas muy buenas y se seguirán haciendo cosas muy buenas y realmente hay que plantearlo claramente a la sociedad para que no se dejen llevar pues, por el paganismo que ahora nos domina. Acompañar o acercarse a las realidades asociativas donde se encuentra la parroquia. Hay que vivir el día a día de las personas. Yo en un primer eco, yo veo que este ejercicio de sinodalidad, incluso nos decíamos que en los grupos ponernos de acuerdo en subrayar 3 cosas, luego es más complicado porque todos queremos también que se acojan todos los sonidos, ¿no?
Pero precisamente aquí está un poco el desafío, ¿no? El cómo avanzar en comunión desde la fuente que recibimos y que no ponemos en discusión, que es la palabra de Dios, que es la tradición de la Iglesia. Y luego el discernimiento, porque en realidad la propuesta del Papa Francisco de esta experiencia sinodal, que como bien se ha dicho, en realidad arranca con fuerza del Concilio Vaticano II y de la primera hora de la vida de la Iglesia, pero si nos íbamos a la época más reciente, desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Nos propone caminar juntos para realizar un discernimiento de lo que el Espíritu nos pide en esta hora, y que hace esta, digamos, la novedad de nuestra aportación a la sociedad. No ponemos solo lo que cada uno nos parece, sino que tratamos de discernir juntos lo que Dios nos pide. Y evidentemente el Señor habla a través de las voces de unos y otros. Entonces, este subrayado fuerte nos compromete a todos, porque la palabra formación, la palabra doctrina social de la Iglesia no es la primera vez que aparece en nuestros corros. Y luego desde ahí hemos hecho propuestas de formación, tanto ofreciendo caminos y métodos de formación como ofreciendo escuelas de formación, diversos ámbitos en la diócesis que hay de propuestas de formación, pero luego cuesta trabajo, porque eso supone tiempo. Es decir, que la escuela, los agustinos ofrecen una propuesta formativa general. En el ámbito de fe y desarrollo de los jesuitas hay una propuesta de otro estilo. En el Centro de Espiritualidad hay una escuela diocesana de formación con una propuesta troncal y también con temas específicos, algunos de doctrina social de la Iglesia. Desde Justicia y Paz se han hecho diversas propuestas de formación, sobre todo en este campo de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que tenemos un itinerario de formación que ofrece la Conferencia Episcopal Española, que algunos de vosotros estáis haciendo. Es todo un itinerario formativo que ofrece desde dos referencias, que es el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio de la Doctrina Social, una vez más, Compendio de la Doctrina Social, una propuesta amplia, a veces incluso nos puede parecer excesivamente amplia, porque son 99 temas, y claro, uno les ve de golpe y se le caen encima, pero evidentemente lo decisivo es tener una comunidad cristiana con quien caminar, un pequeño equipillo, un grupo de referencia, desde donde esto pueda entrar, ¿no? Yo creo que este es el llamamiento más fuerte, desde mi punto de vista, que acogemos, que nos hacemos unos a otros, desde luego, con todo el deseo de seguir caminando. Yo quiero también comunicar la impresión que he recibido por el trabajo de los grupos y no solo por el trabajo de ahora. 3 subrayados yo desearía hacer. En primer lugar, me alegro mucho de que con la síntesis que ha sido laboriosa en diversas ediciones, me alegro mucho de que con la síntesis que se ha presentado esta mañana, estemos, unos lo han dicho expresamente, otros no, estemos de acuerdo. Esto quiere decir que ha sido fruto, es como el precipitado, de una reflexión personal, grupal, en un sitio y en otro. Tenemos un punto de referencia importante. El segundo subrayado que yo desearía hacer es el siguiente. Bastantes habéis insistido en la necesidad de formación y también algunos habéis añadido testimonio. Si no hay formación, no hay testificación. Y si la formación no tiene una dimensión de encuentro y de manifestación de lo que en la Iglesia vamos viviendo del Evangelio, tampoco entonces hay, estrictamente hablando, testificación. Formación y testificación. La Iglesia no es una escuela de teología. La Iglesia es una comunidad de cristianos. Evidentemente va a haber catequistas, va a haber personas que celebren
los sacramentos, los presidan, base de atención a los enfermos, formación y testificación. Y después me alegro de que hayáis insistido bastantes, unos expresamente, otros ustedes creo que forma parte de las convicciones compartidas, que no termine aquí. No debemos terminar aquí. Es un engranaje el que venimos haciendo, que tiene que tener repercusión después en muchos ámbitos, que no termine aquí. Cuando el Papa nos ha convocado a esta Iglesia con rasgos sinodales, de fraternidad, de misión, no es para que cumplamos durante un par de años o tres unas tareas, es para abrirnos a una forma cristiana de vivir y de ser Iglesia. En la Iglesia todos somos importantes. En la Iglesia ninguno es imprescindible, solo el Señor. Somos miembros de su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Bien, no digo más porque yo no quiero abusar de la palabra tampoco, pero me alegro mucho de lo que esta mañana, en la presentación que se nos hizo y ahora en lo que habéis podido traspasar a la comunidad del trabajo de los grupos. Si hay alguna aportación más y si no, ahora lo que haremos será lo que habéis aportado en cada grupo, volver a tener la mesa un encuentro y ponerlo en el documento como añadido. Otra cosa importante a realizar por el propio grupo, me anticipo ya a hacer una propuesta, es decir, el día 11 de junio tenemos el encuentro de todas las 70 diócesis de España, con una presencia además de la Confer, de los religiosos y con una presencia de laicos asociados en un encuentro de en torno a 600 personas. Se ha hecho una distribución por diócesis, según el tamaño de la diócesis, de presencia de representantes de la diócesis para llevar precisamente lo que aquí acabamos de decir. Entonces, a nuestra diócesis, que son las diócesis que tienen más de 500.000 habitantes, tenían una representación de 6 personas, además del obispo. O sea, que es 6 de entre... Entonces, yo creo que, y se insiste mucho, que sea una presencia plural, de ámbito rural y de ámbito urbano, de plural también de edades, dentro de lo que es un grupo de 6 y que, por otra parte, la propuesta que se lleva es la propuesta, no lo que piensa de cada uno, sino la propuesta de la diócesis y demás, que me imagino que una vez que el trabajo de la Secretaría haya concluido, le enviaréis a la Secretaría General del Camino Sinodal en España para poder hacer en la sesión del 11 de junio en Madrid algo parecido a lo que hemos hecho esta mañana. Presentar el informe general y desde el informe general los participantes poder hacer también sus ecos y luego tener una celebración de la Eucaristía expresiva de todas las diócesis de España, de las congregaciones religiosas, de laicos asociados, en donde ofrezcamos esta propuesta nuestra a la Secretaría General del Sínodo en Roma y, sobre todo, nos animemos a un camino para seguir avanzando, ¿no? Yo creo que los que han sido referentes, que así es la jerga que nos dijeron desde el Sínodo, yo creo que hay que valorar mucho el que hayan aparecido muchos referentes parroquiales. Desde luego que ha habido muchas parroquias que no han participado, que también hay que decirlo. Pero ha habido muchas parroquias que habéis participado con el referente parroquial. Desde esos referentes parroquiales han surgido los referentes arciprestales, que son los que están aquí delante de vosotros y que a mí me consta del esfuerzo que han hecho de ponerse en contacto con los referentes parroquiales, de tener encuentros arciprestales, cosa que en sí mismo ya es valioso, de hacer el esfuerzo por presentar el resumen de cada arciprestazgo. La Confer ha hecho lo mismo y laicos, habéis preguntado por la participación de movimientos y asociaciones. Ha habido una presencia de los movimientos asociados que han hecho su propia propuesta y que vosotros habéis hecho el resumen. Entonces, yo creo que quizás de nuestra diócesis, del grupo que habéis formado la Secretaría, que sois los referentes arciprestales, referentes de los grupos laicales, referentes de la vida consagrada,
pues que os pongáis de acuerdo, que elijáis. Hoy celebramos a San Matías y se eligió a suertes, pero bueno, como vosotros queráis, las 6 personas que puedan participar haciendo presente el trabajo de la diócesis y recibiendo además lo que desde otro sitio se haga. Ese mismo resumen nacional pues le tendremos para ver lo que se dice en unos sitios y otros, y lo que sí os puedo adelantar de la Secretaría del Sínodo en Roma es que se nos ofrecerá a principio de curso, esperemos que sea así. Pensemos, hay que ver que en la Iglesia Católica estamos en el norte y en el sur, que los hemisferios tienen ritmo distinto de verano y de invierno, que en la mayoría de las diócesis del sur el proceso sinodal, esta primera parte, se va a concluir en agosto. Entonces hay que recoger por parte de la Secretaría del Sínodo en Roma todas las aportaciones y esperamos que en el primer trimestre del curso próximo, si queréis en el último trimestre del año 22, recibir el Instrumentum Laboris, un primer Instrumentum Laboris. Sobre ese trabajaríamos, seguiríamos trabajando en nuestros grupos sinodales, y yo os animo mucho a que animéis a otros que no se han apuntado todavía a que quieran incorporarse a este trabajo, ¿no? ¿Os parece que sea así? Que los que se hagan presentes en nombre de la diócesis sean los que han estado participando hasta aquí, que conocen lo que han y que son, por otra parte, han sido elegidos, algunos de ellos por los propios referentes arciprestales, por los referentes parroquiales. En otros casos el presidente de la Confer pues ha sido elegido porque es presidente de la Confer, pero los religiosos y religiosas ya le han elegido a él, junto con la vicepresidenta, que también ha formado parte de la Secretaría. Y hemos tratado de unir también todo este proceso al trabajo del Congreso de Laicos. Por eso también habéis participado pues personas que formasteis parte del itinerario en el Congreso de Laicos con Sole como delegada de Apostolado Seglar a la cabeza. Ha habido también una presencia de jóvenes en la Secretaría, hoy estás tú aquí, y que han participado 2 jóvenes en los trabajos de la Secretaría en nuestras reuniones habituales.